Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Ariza Díaz y junto con mi compañera Angie Caterine Montaña, a continuación vamos a explicar las principales técnicas de conteo. En primera instancia tenemos el principio multiplicativo del siguiente ejemplo que dice: Miguel tiene mucha sed, así que va a la tienda a comprarse un jugo. Javier lo atiende y le dice que tiene en 2 tamaños, grande y pequeño, y 4 sabores: manzana, naranja, limón y uva. ¿De cuántas maneras puede Miguel escoger el jugo? Lo primero es identificar el número de tamaños de jugo, que como el ejercicio indica son grande y pequeño, por lo cual son 2. Luego identificamos el número de sabores de jugo, para los cuales nos identificaron 4. El principio multiplicativo se aplica de multiplicar estos 2 primeros valores, los cuales nos indica que son 8 las maneras de escoger jugo. En segunda instancia tenemos la regla factorial. Cabe resaltar que la regla factorial es un caso especial de la permutación. Ante el siguiente ejemplo, ¿cuántos números de 5 cifras podemos escribir como los dígitos 4, 5, 6, 7 o 8? Para diferenciar que podemos aplicar la regla factorial, tenemos en cuenta las siguientes preguntas. ¿Importa el orden? Sí, el orden importa. Entonces se pregunta si incluye todos los elementos. Sí, incluye todos los elementos. Nos encontramos ante un caso de permutación lineal, donde se aplica la regla factorial. Ahora lo primero es contar cuántos números hay. En este caso son 5. Y colocamos esta expresión en factorial agregándole un símbolo. Sin embargo, con Excel podemos llamar la función factorial y solo le pasamos el valor de la letra n, en donde obtenemos que podemos escribir 120 números de 5 cifras con los números que nos indicaron. Ahora, hablando de manera particular, tenemos un ejemplo de 2 clases más de permutación, la cual en general es un caso especial de la variación. Tenemos un ejemplo para una permutación circular y uno para una permutación donde se repiten elementos. En la permutación circular tenemos el siguiente ejemplo. 8 personas van a jugar cartas alrededor de una mesa. ¿De cuántas formas se puede ubicar? Lo primero es identificar el número de personas que van a jugar. Posteriormente, pensar que desde la posición inicial en una mesa a cuántas posiciones adicionales se puede mover. Dado esto, sabemos que son 7. Por defecto existe una forma la cual indica que el valor de la letra n le restamos 1. Eso nos deja como resultado la expresión 7 factorial y utilizamos la función de Excel. El resultado nos indica 5040 formas en las que se pueden ubicar. Luego, en la permutación con repetición de elementos tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con la palabra estadística? Lo primero, como podemos observar, es que tenemos la palabra estadística y resaltamos en amarillo las letras que se repiten. Nos damos cuenta que la palabra estadística tiene 11 letras y ese será el valor de la letra n. Luego de cada palabra que se repite, contamos cuántas veces se repiten estas palabras. Entonces, la expresión que queda como resultado es
y utilizamos así la función factorial de Excel. Finalmente, tenemos el caso de variación, la cual consta de dos opciones, sin repetición y con repetición. Primero, retomamos una pequeña introducción. Nos preguntamos, ¿sí importa el orden? Sí, el orden importa. Entonces, nos preguntamos, ¿sí incluye todos los elementos? Si no incluye todos los elementos, nos enfrentamos a un caso de variación. Para el caso de sin repetición, tenemos la siguiente pregunta. Con las vocales del alfabeto, ¿cuántas palabras de 3 vocales distintas se pueden formar? En el caso de sin repetición, identificamos el número de vocales. Posteriormente, la cantidad de vocales a usar y finalmente la expresión de la fórmula que viene por defecto. Y aplicamos la función factorial de Excel. Esto nos indica que son 60 las palabras que se pueden formar con 3 vocales distintas. Luego, para el caso de con repetición, revisamos el enunciado que dice, con las vocales del alfabeto, ¿cuántas palabras de 3 vocales se pueden formar? Como podemos ver, lo diferente de esta pregunta es que no incluye la palabra distintas, por lo que se interpreta que todas las vocales estarán disponibles nuevamente cada vez que se seleccione. Luego, retomamos algunos datos, pero la expresión cambia por la siguiente. Y finalmente, lo que hacemos es aplicar una potencia en Excel. Lo cual nos indica que son 125 las palabras que se pueden formar con 3 vocales. Ahora, para determinar los tamaños de las muestras, se nos presentan hasta 4 opciones. 2 relacionadas a la población finita o infinita y 2 relacionadas al tipo de variable cualitativa o cuantitativa. Se tiene en cuenta que las cuantitativas se utilizan para estimar la media poblacional y las cualitativas para estimar la proporción poblacional. A su derecha pueden observar todas las notaciones respectivas y el nombre de sus convenciones. Como las fórmulas son fáciles de aplicar, las hemos formulado previamente en este Excel. Lo fundamental es identificar cuándo aplicar una fórmula u otra. En nuestra primera pregunta tenemos que en una investigación sobre el ingreso familiar se encontró que estos son de 125.000 en promedio semanalmente, con una desviación típica de 40.000. ¿Qué tamaño debería tener una muestra si se desea que el error máximo sea de 5.000 con un nivel de confianza del 95%? Para identificar el tipo de población, tan solo tenemos que observar si nos mencionan alguna unidad que cuantifique el número de personas sobre dicho índice. Como no la tiene su población, es finita. Ahora, para saber si la variable es cualitativa o cuantitativa,
Solo debemos observar si dentro del enunciado nos mencionan algún tipo de desviación, como nos las mencionan. Las únicas formas que incluyen una desviación son las variables cuantitativas, por lo cual ese es el tipo de variable de esta pregunta. En la segunda pregunta podemos observar que el ejemplo es muy similar, pero mencionan una ciudad de 35.000 habitantes. Es decir, para este caso nos están dando una población. Como conocemos la población, a esta se le llama finita. Y con respecto a la variable, observamos que nos incluyen una desviación, por lo cual la variable es cuantitativa. En la tercera pregunta tenemos el enunciado. Para estimar la proporción de familias que prefieren consumir cierta marca de café, se estima un error del 5% y un nivel de confianza del 99%. ¿Qué tamaño debería tener la muestra? Lo primero que podemos notar es que no se menciona ningún tipo de población, por lo cual es infinita. Y como no menciona ninguna desviación, este enunciado es de tipo cualitativo. Por otra parte, el segundo enunciado sí se menciona un país de 200.000 habitantes, por lo cual su población es conocida, es decir, finita. Y ya sabemos que como no se menciona la desviación, esta variable es cualitativa. Con la información de lo descrito anteriormente, procedemos a separar cada uno de los datos. Como pueden observar en la parte de acá, se puede resaltar que el ejemplo 1, al estimar una medida poblacional, es decir, una variable cuantitativa, no requiere la inclusión de datos para estimar la proporción poblacional, como lo son la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Por el contrario, el ejemplo 2, al estimar una proporción poblacional, variable cualitativa, no incluye una desviación estándar y se incluye los valores que se excluyen de las variables cuantitativas. Por su parte, los resultados que se encuentran acá son ejecutados de acuerdo a la fórmula correspondiente. Para la pregunta 3, se tiene que la distribución normal es la más importante para describir una variable aleatoria, continua, y usualmente se ha utilizado para medir estatura, peso, calificaciones, etc. Se conoce que esta es simétrica y cuenta con dos parámetros, la media y la desviación estándar. En múltiples ocasiones se toma como referencia la distribución normal estándar, la cual se puede observar gráficamente a la derecha, la cual tiene una medida de 0 y una desviación estándar de 1. Excel ya cuenta con funciones para identificar los valores z dada de una probabilidad o viceversa. Por ejemplo, si queremos conocer el valor z de una probabilidad del 95%, usamos la función inversa de distribución normal estándar de Excel, la cual nos da como resultado 1,64. Si queremos verificar que ese valor z corresponda al 95%, utilizamos la función de distribución normal estándar tn en Excel. Comprobamos y obtenemos que esto es verídico. No obstante que en algunos casos los parámetros de la media o de la desviación estándar son diferentes. Si se requiere hallar z, utilizamos la función inversa de la normal. Si se requiere hallar la probabilidad, utilizan la función de distribución normal, como por ejemplo en el siguiente caso. Suponiendo que las estaturas X de varones en un colegio se encuentran distribuidas normalmente con media igual a 169 centímetros y desviación estándar igual a 3 centímetros. Calcular la probabilidad que un estudiante tenga una estatura inferior a 165 centímetros
por mayor a 165 centímetros. Aquí observamos que la media es diferente de 0 porque es de 169 y que la desviación estándar es diferente de 1 porque es de 3. Nuestro valor objetivo será todo lo que esté por debajo de 165. Aquí aplicamos la función de distribución normal. Lo que nos da un 9,1% de probabilidad de que un estudiante tenga una estatura inferior a 165 centímetros. Muchas gracias.